Mayo de 2022, Alexander-Arnold queda totalmente señalado por el gol que condena al Liverpool en la final de Champions. A partir de ahí se abre un debate intenso sobre el jugador. Inglaterra lo deja de lado, hasta sus propios compañeros se desesperan con él en pleno partido, y ni siquiera sus entrenadores se ponen de acuerdo sobre cómo utilizarlo. Pero en el momento más bajo, Klopp hace algo impensable, rediseña todo el sistema solo para él, porque sabe que hace cosas que ni los mejores mediocampistas ni los mejores delanteros saben hacer. Por todo esto, decidí investigar cómo un lateral rompió las reglas del fútbol. Desde que se conoció que Arnold fichaba por el Real Madrid, muchos aficionados lo abuchearon, lo despreciaron e incluso le prohibieron la entrada a tiendas de su propia ciudad. Y eso que Trent era un icono de Liverpool. Bueno, hasta el propio Arne Slot comentó que se sentía algo decepcionado con Trent. En el momento de su despedida, con el jugador entre lágrimas, se escucharon abucheos y silbidos. Justo en ese momento, Jürgen Klopp apagó la televisión indignado. No se podía creer que todavía no supieran quién era Trent. Pero claro, no es ni un lateral ni un centrocampista. Entonces, ¿quién es Trent realmente? Desde las categorías inferiores, Arnold destacó por su visión de juego y un dominio del balón excepcional. Por esto mismo, solía jugar en posiciones del centro del campo. Sin embargo, los entrenadores de la academia cambiaron su destino, lo convirtieron en lateral derecho. El jugador aceptó el reto y a partir de ahí diseñaron un plan específico para potenciar sus virtudes en el nuevo rol. En el Liverpool tenían muy claro que Trent era la joya de la cantera y poco a poco comenzó a hacerse un hueco en los planes de Jürgen Klopp, hasta que llegó la temporada 2017-2018, cuando se lesionó el lateral derecho titular y Arnold dispuso de una oportunidad única. Pronto demostró que era un lateral con alma de mediocampista. En su primer partido de Champions League marcó un golazo de falta ante el Hoffenheim. Realmente una de las principales razones de este cambio de posición fue que sus entrenadores creían que al jugar de medio sus virtudes se veían más limitadas, ya que en esta posición estás presionado por todos los lados y no sabes quién te va a venir. Sin embargo, al actuar de lateral podía ver el campo de frente y disponer de más tiempo y espacio. Justamente esto quedó demostrado en su primera asistencia en Premier League. Arnold recibe el balón en banda y observa todo lo que sucede frente a él, sin preocuparse por quién viene detrás. Entonces ve el desmarque de Salah y le pone un pase milimétrico que el egipcio convierte en gol. Arnold realmente causó una gran impresión. De hecho, se convirtió en el jugador más joven en la historia del Liverpool en disputar una final de Champions como titular, que acabaron perdiendo por 3-1 ante el Real Madrid. Instalado ya como lateral titular del Liverpool, Alexander-Arnold dio un salto de nivel en la temporada 2018-2019. El Liverpool se convirtió en una máquina de equipo. El sistema heavy metal de Jürgen Klopp hacía que los laterales tuvieran una importancia tremenda en ataque. Fijaos en esta jugada como un cambio de orientación buenísimo de Trent acaba en los pies del otro lateral, Andrew Robertson, que termina dando la asistencia de gol ante el Manchester. De hecho, Robertson firmó 11 asistencias de gol aquella temporada desde el costado izquierdo, pero Arnold directamente se pasó el juego. Batió hasta un récord Guinness. Se convirtió en el defensor con más asistencias en una temporada en Premier League en la historia. Exhibió una capacidad increíble para regalar caramelos a los delanteros del Liverpool como si estuviera en el patio del colegio, lo que hizo que muchos lo calificaran como un mediapunta disfrazado de lateral, porque muchas veces él era el playmaker del equipo. Precisamente su visión de juego fue totalmente clave en las semifinales de Champions ante el Barcelona ese mismo año. En la remontada de Anfield asistió a Wijnaldum en el 2-0 y más tarde, cuando todo el Barça estaba viendo un documental de la 2, fue el más listo de la clase y sacó rápidamente el famoso córner que condenó definitivamente a los culés. Semanas más tarde, el Liverpool fue campeón de Champions en Madrid, después de ganar por 2-0 ante el Tottenham en una de las finales más aburridas de la historia del fútbol, pero en la que nuestro protagonista hizo historia con tan solo 20 años. Trent fue incluido en el 11 titular de aquella Champions y ya estaba sin duda entre los laterales más influyentes del mundo. Tanto es así que Jamie Carragher llegó a decir que no creía haber visto un lateral como él. Trent se había convertido en todo un ídolo para la ciudad de Liverpool. Por esto mismo, tras ganar la Copa de Europa, se inauguró un mural dedicado al jugador a pocos metros de Anfield, en el que aparecía la frase «Solo soy un chaval normal de Liverpool cuyo sueño acaba de hacerse realidad», inspirada en sus declaraciones justo después de ganar la Champions. Al año siguiente, Trent se convirtió
convirtió en una de las figuras más destacadas de toda la Premier. Fue el generador de juego de un Liverpool que conquistó la Liga 30 años después. Repartió nada más y nada menos que 13 asistencias de gol. Superó su récord personal de la temporada anterior. Vamos, es que solo lo superaba un tipo, Kevin De Bruyne. Realmente, Trent tenía una influencia escandalosa en el juego del equipo. Era clave en la creación y además también era el encargado de lanzar faltas y corners. Y esto alcanzó su máximo esplendor en la temporada 2021-2022. Aquel año dio 19 asistencias en todas las competiciones, la cifra más alta de su carrera hasta el momento. Aquella temporada, Arnold fue el segundo jugador que más grandes ocasiones generó de toda la Premier. Por si fuera poco, también lideraba la estadística de pases clave junto con Kevin De Bruyne y los mejores mediocampistas de la Premier. Esto me llamó especialmente la atención porque 2,8 pases clave es una cifra mesiánica, literalmente. Pero paradójicamente, justo ese año, Arnold vivió el peor momento de su carrera. La naturaleza de Arnold no es para nada la de un lateral defensivo, de hecho podemos decir con rotundidad que es su punto débil. No es un coladero, pero tiene momentos de desconexión importantes y a veces llamativos. El ejemplo más destacado fue el de la final de Champions de 2022 frente al Real Madrid. El lateral del Liverpool fue, como siempre, una amenaza ofensiva constante por la banda derecha. De hecho, nada más empezar creó una ocasión clarísima que remató Salah, pero que Courtois detuvo. El portero belga aquel día tenía como 8 brazos, paró absolutamente todo y realizó una de las mejores actuaciones que jamás haya hecho un portero. Esto detuvo la oleada ofensiva de los ingleses y más tarde el Real Madrid encontró a Vinicius Jr. desmarcándose por su zona y consiguió marcar el gol de la victoria. El lateral quedó completamente señalado, lo culparon por ni siquiera mirar a su espalda ni tener controlada la posición de Vinicius, que llegaba desde atrás y lo sorprendió por completo. Pero esto no quedó aquí. Al inicio de la siguiente temporada, Trent fue duramente señalado por varios errores defensivos de bulto y se volvió una crítica recurrente entre los aficionados del Liverpool. Su rendimiento había bajado y provocó incluso que quedara fuera de la convocatoria de Inglaterra más cercana al Mundial, lo que abrió un gran debate sobre el jugador. El seleccionador consideraba que tenía otros laterales más completos que él en la plantilla. Gary Neville comentó que no se imaginaba a Southgate apostando por Trent en un partido de eliminatoria del Mundial. Finalmente sí fue a la Copa del Mundo, pero tan solo disputó 33 minutos. Fueron además en el tercer partido ante Gales y cuando iban ganando por 2-0. Por si fuera poco, las tensiones con Arnold se incrementaron todavía más. En una eliminatoria de Champions ante el Real Madrid, el Liverpool perdió por un global de 2-6 y Arnold volvió a salir gravemente perjudicado, lo que terminó por abrir un duro debate. ¿Debía fichar el Liverpool a otro lateral? En ese momento, sus propios compañeros salieron en su defensa, pero sobre todo, Jürgen Klopp no entendía para nada las críticas al jugador. Pero esto no era casualidad. El Liverpool vivía el peor momento colectivo desde la llegada de Klopp y se encontraba fuera de puestos europeos. El míster necesitaba cambiar cosas con urgencia. Por esto mismo, antes de un partido ante el Arsenal, charló con Trent y le comentó un plan maestro que tenía que ver directamente con él. La orden fue clara: seguir a Cristian Nieto en YouTube. Trent corrió al vestuario, se suscribió y empezó a entenderlo todo. Esto último no está científicamente comprobado, pero desde ese momento cambiaron las cosas. Justo en aquel partido ante el Arsenal, Arnold se marcó un jugador impresionante por la banda y le puso un caramelo a Roberto Firmino, que puso el 2-2 en el marcador. Más adelante estuvo a punto de dar el gol de la victoria con un centro marca Alexander-Arnold. Tras aquella charla y esa suscripción científicamente no comprobada, el lateral participó con un gol y 6 asistencias en 8 partidos, mientras el Liverpool sumó 22 puntos de 24 posibles. Justo ahí arrancó el Liverpool 2.0 de Jürgen Klopp, pero como un simple cambio táctico de un jugador puede cambiar la cara al equipo entero, y más de un lateral, porque Trent Alexander no es un simple jugador, es un jugador que cambia las reglas del juego. Aunque Arnold continuó como lateral derecho en defensa, pasó a jugar como mediocampista cuando el equipo tenía el balón, lo que se conoce como un lateral invertido, un inverted fullback, que suena mejor. Mirad su mapa de calor. Desde la decisión de Klopp, Arnold comenzó a ocupar descaradamente posiciones más centrales que antes. Claro, esto suponía un riesgo evidente por el hueco que dejaba Alexander-Arnold, ya que a veces llegaba a aparecer incluso como media punta. Entonces, Robertson tuvo que limitar mucho más sus acciones ofensivas y los centrales, sobre todo Konaté,
tuvieron que estar mucho más atentos a los contragolpes de los rivales por esa zona. Pero entonces, ¿qué consiguieron con esto? Con Trent incorporado al centro del campo, el Liverpool lograba muchas veces superioridad numérica en el centro del campo, actuaba como cuarto hombre en el medio, lo que aportaba una mayor fluidez al juego. Habitualmente Arnold se situaba como pivote en salida de balón y desde esa misma posición le decía a los delanteros: toma, balón al pie, chaval. También, cuando se encontraba en zonas más adelantadas, podía dar el último pase con una calidad sublime, porque realmente tiene una lectura de juego y una precisión en el pase que muy pocos jugadores tienen. Incluso en un gol contra el Manchester se vio como Trent partió desde una posición más central y llegó desde atrás para definir de forma impecable. Después mandó callar. Esto le dio envidia a Southgate, que quiso probar algo parecido en Inglaterra. Puso a Arnold de mediocampista puro en los 2 primeros partidos de la Eurocopa 2024 y no lo volvió a hacer. Pero bueno, Klopp es Klopp y Southgate es Southgate. Con la marcha de Klopp en verano de 2024 y la llegada de Arne Slot al banquillo del Liverpool, el rol de Alexander Arnold cambió. Con el técnico holandés dejó de ocupar posiciones tan centrales en el campo y volvió a ocupar más la banda. El Liverpool defendió con mayor disciplina y eso permitió que Trent mejorase notablemente en defensa durante la temporada. Aún así, su propio entrenador dejó unas declaraciones que creo que confirmaron una realidad sobre el jugador. Básicamente vino a decir que podría ser mucho mejor defensor de lo que muestra. Justamente es lo que creo que ocurre con Arnold. Es un jugador con una mentalidad ofensiva total y más que incapacidad para ello, creo que le cuesta cambiar el chip cuando toca defender. Vamos, que se la pela. Por ejemplo, fue muy criticado en un partido ante el Manchester United cuando la verdad tuvo una actuación incluso desesperante para sus propios compañeros. También en un partido ante el City, Doku lo regateó hasta 10 veces, un récord en un partido de Premier desde la temporada 2015-2016. Pero a pesar de estos despistes y errores puntuales, muchos expertos de la Premier lo califican como el mejor lateral de la historia de la competición, y esto lo explica su rendimiento ofensivo, que es simplemente una locura. Arnold es el defensor con más asistencias en toda la historia de la Premier, y solo Leighton Baines ha participado en más goles que él, pero Trent lo consiguió en 148 partidos menos. Pero esto no es lo más llamativo. Desde su debut, solo 4 jugadores han creado más oportunidades de gol que él en la liga inglesa. Mirad qué cerca está de su propio compañero Mo Salah. Solo cracks del centro del campo y del ataque son capaces de producir lo que produce este tío. Ahora muchos se preguntan, ¿cómo puede aprovecharse el Madrid de esto? Todo dependerá del rol que tenga con Xabi Alonso. En su Leverkusen vimos cómo Grimaldo se convirtió en un jugador clave en el juego del equipo. De hecho, vimos cómo se metía muchas veces por dentro y acumuló un total de 48 participaciones de gol en 2 temporadas. Sí que es cierto que como carrilero y no como lateral, y que Arnold tenga influencia en la creación es clave. El Madrid ha echado mucho de menos el fútbol de Toni Kroos y sus cambios de orientación que desahogaban el juego. Justamente, el único jugador capaz de dar más pases de larga distancia que Toni Kroos en su última temporada fue Trent Alexander-Arnold. En este sentido, podría convertirse en el playmaker que le falta al Madrid, porque esa es su verdadera virtud. Alexander-Arnold ha redefinido el rol de lateral derecho, aunque muchos lo odien y otros nunca supieron entenderlo, pero realmente bastó con que un genio viera más allá de sus errores para darse cuenta de algo esencial. Cuando un jugador rompe las reglas de esta manera, solo hay 2 caminos: cambiarlo o simplemente cambiar el juego.